Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este quinto día de Masterminds Week. Es un gusto realmente que cerremos una semana tan activa con invitados tan especiales a quienes voy a tener el gusto de presentarles en un momento. Gracias a todos los que se han conectado y han madrugado el día de hoy. Y vamos a tratar un tema súper importante dentro del día a día de todas las organizaciones, como lo es la gestión adecuada con los proveedores. Y para esto quiero contarles que nos acompaña desde México Eduardo Vargas García, quien es director Compliance y Corporate Integrity de Autoliv. Es licenciado en Derecho de la UNAM en México. Tiene un diplomado en Incentivos Anticorrupción por la International Anti-Corruption Academy, IACA, de Austria, y una maestría en Soluciones Sistémicas Sociales por el IES de México. Él inició su carrera como abogado de empresa en Procter & Gamble y luego tuvo diversos puestos en otras empresas como E.S. Johnson. En 2012 se unió a Avon como parte del equipo global de Ethics and Compliance y estuvo a cargo de la función de Head of Ethics and Compliance para México en Centroamérica. Programa que él dirigió y tuvo un enfoque en anticorrupción implementado de una manera exitosa y respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Él inició también un capítulo en Constelación Brands, donde contribuyó en fortalecer el programa de México, Estados Unidos, Italia y Nueva Zelanda. En enero del 2022 se unió a Autoliv, una empresa automotriz dedicada a salvar más vidas para expandir y robustecer su programa en la división de las Américas. El programa está enfocado en la anticorrupción, se me entró la lengua, perdón, Eduardo, antimonopolios y privacidad de datos. Yo creo que es la mañana, me falta un poco más de café. Bueno, y como segunda invitada tenemos a un excelente profesional también, quien es Irai Hinojosa Olivera, también de México. Gracias, Irai, por acompañarnos. Ella es licenciada en Comercio Internacional con más de 12 años de experiencia en el área de importaciones, logística nacional e internacional, negociación y desarrollo de proyectos globales. Ha participado en empresas transnacionales, lo cual le ha permitido tener una visión estratégica bastante amplia en cuanto a la logística y los temas aduaneros en diversas modalidades de trabajo de los países. En su experiencia profesional, actualmente ella es directora de operaciones de JBL Global Trading. Estuvo también entre los años 2015 y 2021 con Best Buy México como Lead Global de Importaciones y Exportaciones. También parte de su experiencia estuvo en la empresa Cargill de México y Unilever de México. Muchísimas gracias, Irai, por estar ahí con nosotros. Y también nos acompaña Luis Fernando Monguí. Él es ingeniero industrial con una amplia experiencia en los campos hoy de verdad amanecí con la lengua enredada, perdón, con todos. Con una amplia experiencia en los campos de sourcing, Global Service Center, Center of Expertise, Supply Chain, planificación estratégica y gestión de proyectos en empresas multinacionales. En las áreas de consumo masivo, industria, farma y tecnología. Tiene un MBA de la Universidad de Tulane, profesional especialista en gerencia comercial con énfasis en mercadeo y compras, comercio exterior, servicio al cliente y distribuidor. Hoy día se desempeña como Business Sourcing Manager para la TAM de 3M desde la ciudad de Panamá. Y estuvo también a cargo de la gerencia de compras para la empresa también 3M. Y dentro de su recorrido fue también jefe de compras y comercio exterior de la empresa Kellogg's Company. Muchísimas gracias, Luis Fernando, también por haberte sumado el día de hoy. Y como cuarto invitado tenemos a Richard Martínez, quien estudió en la Escuela Nacional de Administración Francesa, es diplomado en el Instituto de Ciencias Políticas con maestría en Ciencias Políticas y Derecho Público, tiene más de 30 años de experiencia de alto nivel en la administración pública francesa e internacional, ha participado activamente en la evaluación, diseño y la ampliación de reformas del Estado, es especialista en gobernanza, función pública y finanzas públicas en diferentes sectores. En el área de la prevención y la lucha contra la corrupción, fue asesor especial del director de la Agencia Francesa Anticorrupción, consejero del Servicio Central Anticorrupción en Francia, administrador del programa SIGME de la OCDE y experto internacional en múltiples países como Túnez, Marruecos, Argelia,
ex Yugoslavia, Senegal, Mali, Colombia, México, República Dominicana, entre otros. Y asesor en organizaciones internacionales como OCDE, el Consejo de Europa, la Unión Europea, el Banco Mundial. Actualmente también es docente en Francia y en otros países en relaciones internacionales, derecho público y técnicas anticorrupción. A los cuatro, realmente un honor tenerlos aquí. Richard, muchísimas gracias por sumarte también, a pesar de la diferencia de horario que tenemos el día de hoy. Así que vamos a comenzar con este tema. La experiencia que tiene hoy nuestro panel es bastante importante porque tiene una perspectiva bastante diferente para podernos enriquecer en cómo gestionar, como hablábamos, los proveedores. Y para arrancar, quisiera empezar con el tema clave que abordábamos en los días anteriores y fue la presión que tuvo todo el tema del COVID en la cadena de suministro. No solamente durante la pandemia, sino inclusive en este momento que todavía vivimos los efectos post-pandemia, poder hablar un poco de cómo abordamos esa presión, ¿cierto?, dentro de la cadena, tomando en cuenta que algunos de ustedes ven específicamente todo el tema de la gestión, digamos, de compras, de procurement, y los otros invitados, panelistas, pues lo ven directamente desde el área legal, ¿no?, de cumplimiento. Entonces tenemos como dos mundos acá que interactúan dentro de las organizaciones y cómo lo han hecho, cómo ha sido ese abordaje a la presión que se ha tenido y se tuvo del COVID. Y si quieren, comencemos contigo, Eduardo, si nos apoyas para inaugurar este panel. Pues muchas gracias, Ingrid y a Éticos. Y bueno, pues el calibre de colegas que tenemos aquí realmente es impresionante y también un honor estar con todos ustedes el día de hoy. Sí, entrando ya directo al tema de la presión en la cadena de suministro, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en cuanto a el tiempo que comenzó la pandemia y cómo eso afectó todos los negocios, cómo este flujo al que estábamos acostumbrados de mercancías, pues se ve interrumpido y reorganizado globalmente. Y uno de los efectos es que al interrumpirse la cadena global, pues hay que buscar otras vías de suministro. Entonces, la cadena de suministro, al estar presionada, lo que hemos visto, por lo menos en mi caso, es que presiona también al área de cumplimiento. Proveedores que ya estaban revisados, que ya tenían un due diligence, que había una relación constante, ¿no? De, bueno, pues, ¿dónde está tu código? ¿Dónde están las auditorías o ciertos procesos de compliance que ya había con ciertos proveedores? Tienen que cambiar. Y eso nos pone presión a nosotros porque incrementa el riesgo de que al tener nuevos proveedores, pues tengamos que revisarlos de nuevo, tengamos que meternos hasta sus entrañas, entender cómo funciona. Y aquí una clave pues ha sido como flexibilizar nuestros procesos de compliance sin disminuir esta capacidad que tenemos para detectar el riesgo. Ese es un gran reto y cada organización lo puede abordar de manera diferente, pero en términos generales eso es lo que yo he visto. Gracias, Eduardo. Irai, tú has estado viendo todo el tema de importaciones en diferentes organizaciones. ¿Cómo viste tú este trasiego dentro de la organización que velas? Bueno, fue un momento muy crítico para todas las empresas. Digo, finalmente nadie se esperaba esta situación. Y en tema de compliance sí hubo, pues, un punto muy crítico porque, por ejemplo, en el caso de México seguían habiendo nuevas reformas, hubo muchos cambios durante la pandemia y era mucho más complicado poder obtener algún trámite, poder hacer esos cambios porque es cambiar la parte de cómo se venía manejando con proveedores. Entonces, todo estaba como muy lento. Ellos en sus países también no tenían como esa parte tan rápida de respuesta por parte de los gobiernos, por parte de aduanas y todas las cámaras de comercio. Entonces, todo alentó mucho la operación. Aparte de que también se incrementaron muchísimo los fletes, fue algo que impactó mucho a nivel global el tema de comercio. Se alentó mucho, se detuvo mucho porque las empresas tuvieron que evaluar cómo iban a
mitigar o cómo iban a trasladar esos costos que se estaban generando por los altos costos de los fletes, que fue un tema que nunca se había visto en años, fletes altísimos. Entonces, las ventas aparte bajaron, las empresas tuvieron momentos muy complicados en temas de comercio internacional por costos y adicional por los trámites que se tenían que realizar, y todos los gobiernos, pues todos estaban en casa, se detuvieron muchos trámites, entonces hubo proyectos que se tuvieron que detener por esa falta de pues, apoyo por parte de gobiernos y empresas que no podían tus proveedores cumplir con algo que tú les estabas solicitando. Entonces sí hubo un desequilibrio a nivel global muy fuerte en tema de comercio, ¿no? Y por Gracias. ejemplo, también Ujú. muchos proyectos que se tenían ya en marcha, se tuvieron que trabajar a prueba y error, ¿no? Porque finalmente nadie tenía contemplado esta situación, entonces se tuvieron que lanzar alternativas spot para darle solución y poder arrancar esos proyectos. Gracias, Irai. Y sobre esto que tú dices, ¿no? Esta prueba y error, o sea, ¿cómo lo vieron ustedes como organización, Luis Fernando? Tú que estás, digamos, también en toda esta área del sourcing para tu organización. Gracias, Ingrid. Buenos días a toda la audiencia, a todos mis colegas. Pues mira, la verdad es que hubo muchos aprendizajes. Como bien lo han dicho, fue una mezcla perfecta para un caos, digamos, logístico. El tema de inventarios en los clientes y en las cadenas de suministro muy bajos, una demanda desbordada, un escenario inflacionario, restricciones logísticas. Eso definitivamente nos puso mucha presión a todos, pero es una presión que vivimos todas las cadenas. O sea, lo tenían nuestros clientes, lo tenían nuestros proveedores, lo teníamos nosotros, lo tenían nuestros competidores. Entonces, se aprendió mucho. Yo creo que hubo muchos aprendizajes. Aprendimos a conocer el tipo de aliados y proveedores con los cuales nosotros teníamos. Los proveedores priorizaron sus inventarios y tú supiste qué tan importante eras para tu proveedor, ¿cierto? Si a ti, si te dieron prioridad o no te dieron prioridad. Y obviamente ahí creo que el tema de ética y cumplimiento entra mucho, porque es una forma en la que nosotros conocemos mejor a nuestros aliados. Entonces, hubo de todo, ¿no? Proveedores que creíamos que no eran tan importantes, que no pesamos tanto, nos dieron una respuesta, unas muy gratas sorpresas, y otros en donde de pronto tú estás más confiada, resulta que no. Entonces, por ese lado, muchos aprendizajes, la importancia del dual sourcing, la importancia de tener alternativas, de buscar nuevas fuentes de suministro, de tener fuentes de suministro más cercanas a tus plantas, que esto es algo que históricamente siempre ha ido y venido, fuentes de suministro en Asia, buscando menores costos, pero ahora con el tema logístico y con los altos lead times, entonces la importancia de tener un socio y un proveedor cerca a donde están tus plantas, más un regional sourcing en vez de tema de costos, eso también toma importancia. Y la velocidad de los procesos internos. Nosotros, digamos, técnicamente validar un nuevo material a veces pues, toma meses o hasta más. Nos tocó aprender y flexibilizar muchos procesos internos y aprendimos que podemos hacerlo mucho más rápido junto con el área de compliance, como ya lo comentó Eduardo. Y la gran, obviamente, también conclusión es que no hay atajos. O sea, hay una sola forma de hacer negocios y es la correcta. Y ahí tenemos que trabajar muy de la mano con compliance. Si bien es cierto, cada vez es más complejo hacer negocio y cada vez hay más legislaciones internacionales y hay más riesgos, también se trata de ser muy objetivo, muy práctico, de ver dónde aplican esos riesgos, esos controles. Entonces creo que también hubo muchos aprendizajes por ese lado. Excelente. Y justo, digamos, todo esto que tú dices, todos esos aprendizajes que hubo, ¿cierto? Que creo que los tres han ilustrado bien. A veces uno se encapsula y lo ve sobre la visión que tenemos en el país o en la región. Pero Richard, tú has tenido esta visión, digamos, ahorita, desde, digamos, de Francia, en Europa. ¿Cómo viste tú toda esta presión? O sea, ¿la vivieron igual? ¿Cómo viste que respondieron los proveedores o el mercado acá de Latinoamérica hacia este mercado? Muchas gracias, Ingrid. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Bueno, yo pienso que fue un movimiento general del mundo. En realidad, hubo una aceleración del tiempo y una disminución del espacio. En realidad, todo el mundo frente a la crisis del COVID se encontró en una situación inédita que nadie se esperaba. Nadie esperaba esto. Tuvo
la menor idea en su vida que esto iba a ocurrir. Y hubo una transformación total del ciclo de productos, de la cadena de compras, de la cadena de ventas, de la necesidad de encontrar suministradores que son capaces de entregar un producto tal vez más rápido y, o más cercano, de manera más segura. Ustedes seguramente han visto que en Europa esta crisis ha provocado, desde el punto de vista macroeconómico, una voluntad de desarrollar la producción interior en Europa. O sea, ahora se están diciendo, por ejemplo, en países como Francia, que el país tiene que desarrollar de nuevo sus industrias. Francia, en el espacio de 40 años, ha perdido mucha industria y se ha vuelto una economía del sector terciario. Ahora se están tratando de construir industrias, crear nuevas fuentes industriales para asegurar, del punto de vista económico y social, al país, y más encima en un contexto de guerra, porque estamos en un contexto de guerra en Europa, hace que haya una necesidad estratégica de llevar al país a una capacidad de autosuministro en muchas cosas. Eso ha hecho que, francamente, se ha repensado la cadena de producción y de suministros a nivel europeo, y las relaciones con América Latina también se han repensado en ese sentido. O sea que ahí se trata de desarrollar relaciones con América Latina, pero al mismo tiempo relaciones más seguras. Excelente. Yo creo que ahí el rol, como ustedes mismos mencionaban, del área de cumplimiento con el área de procurement se vuelve vital, pero también evidenció, como algunos de ustedes lo mencionaban, el tema de riesgos con proveedores que tal vez uno pensaba que iban a ser, digamos, los más sólidos. Y aquí viene una pregunta clave, y es, ¿cómo las organizaciones, por ejemplo, que hoy nos acompañan como asistentes a este panel, pueden evidenciar esos proveedores que pueden meternos en problemas? O sea, ¿cómo lo evidenciaron ustedes ahí y cómo pudiéramos tomar esos aprendizajes hacia el futuro? Porque fue claro que algunos ahorita mostraron algún tipo de perfil que nos ayudara a identificarlos para que digamos, ok, atención a estos proveedores. ¿Qué nos comentas al respecto, Eduardo? Solo tienes cerrado el micrófono. Perdón. Muchas gracias. Lo que se encontró en ese sentido fue que había que hacer las cosas más fáciles desde el inicio, ver como todo el proceso de revisión, ¿no? Y de detección de riesgos, ¿no? Como un proceso, hasta la aprobación final de un proveedor, ¿no? Desde que inicia el proceso con el proveedor hasta su aprobación final y firma de contrato, como este proceso end-to-end. Entonces, la clave para que un proceso termine bien, pues es que comience bien. Y en la manera de comenzar bien que nosotros encontramos fue a través de una matriz de riesgos. Y ahí tuvimos que platicar muchísimo con el equipo de compras. Ahí la relación tuvo que ser extraordinariamente estrecha. Y lo que nosotros detectamos fue, bueno, pues dadas las características de la empresa y de nuestra organización, del negocio, de nuestra logística, tenemos cierta taxonomía de proveedores que es única para la organización. Y de ahí, una vez que están clasificados los proveedores por familias, ¿no? Podemos determinar más claramente cuáles serían los proveedores de mayor riesgo, cuáles, por ejemplo, en términos anticorrupción, son los que tendrían interacciones con el gobierno o hacer cierto tipo de pagos a nombre de la organización. Entonces, nos enfocamos en los que son de más riesgo primero, y el resto los dejamos, ¿no? en una revisión más aparte o sin revisión, sin esa revisión específica. De tal manera que pues podemos hacer más fácil el trabajo del equipo de compras, y también nosotros nos enfocamos con mayor precisión hacia lo que queremos. Esto también cumple con un principio de compliance de, bueno, pues, ¿no? Que tu análisis de riesgo sea muy preciso, ¿no? Y no busques, por ejemplo, revisar a todos los proveedores, absolutamente a todos, en términos anticorrupción, ¿no? Que pasen por un due diligence específico. Eso genera mayores costos y tiende a ser como demasiado, pues, burocrático el asunto. Trabajar con una organización que tiene esa carga burocrática, pues, desanima a los proveedores a que sigan colaborando. Entonces, lo que queremos es
pues que haya este tipo de sinergias y para eso pues nos enfocamos. Eso los puedo compartir. Gracias, Eduardo. Irai, ¿cómo lo identificaron ustedes, digamos, estos proveedores que pudieran tener algún tipo de red flag? Sí, como bien comenta Eduardo, internamente nosotros trabajamos con checklists que hemos armado con base al área legal, con base a lo que nosotros requerimos, como los puntos mínimos a cumplir con ciertos proveedores. Entonces, como muy bien lo comentó Eduardo, tienes que enfocarte en los proveedores que son más susceptibles a caer en esa parte de sobornos y más que nada, por ejemplo, en el sector logístico se da mucho eso, ¿no? Entonces, es muy complicado. Muchas veces aquí, por ejemplo, en México, las regulaciones cada vez cambian. Tenemos constantemente muchos cambios que van afectando la ejecución de los proveedores, ¿no? O sea, tenemos unos lineamientos el día de hoy y el día de mañana ya nos cambiaron esos lineamientos. Entonces, ellos tienen que adaptar procesos, implementar nuevas prácticas. Entonces eso también hace como muy susceptibles a ciertos proveedores a que caigan en puntos críticos en temas de corrupción, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en los proveedores que son más susceptibles a eso y trabajamos mucho de la mano con ellos en pues auditorías para estar asegurándonos de que siguen haciendo los procesos, que están apegados a los nuevos lineamientos y que están cumpliendo al 100% con lo que se les requiere a ellos externamente e internamente, ¿no? De nuestra parte. Entonces, así es como lo hemos estado manejando. Y pues, como bien lo comentó Eduardo, proveedores que son más estables, que tienen menos cambios en sus procesos, en sus regulaciones, se van analizando y se consideran como de menor riesgo y se van haciendo los mismos procesos de auditoría, pero bueno, con una prioridad un poco menor a los que son de mayor riesgo. Excelente. Sí, definitivamente sobre lo que ustedes dicen, el tema de la comunicación y esa coordinación entre el área de compliance y compras es súper clave. Y ahí, ¿cómo han fomentado ustedes la comunicación entre el equipo de compliance y el equipo de compras, Luis Fernando? Tomando en cuenta pues que obviamente siempre tienen la presión, todos quieren abastecerse rápido. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué buenas prácticas nos pueden compartir? Sí, mira, yo dividiría, digamos que en dos tipos de riesgos y como dos dinámicas diferentes. Uno es, y ya han hablado mucho, tanto Irai como Eduardo, es todo el riesgo reputacional, ¿cierto? O sea, hay temas en donde los procesos son muy similares, en donde simplemente nosotros clasificamos la característica de nuestro gasto según el índice físico, que es la clasificación del SPN según las Naciones Unidas, y hay unas categorías de mayor riesgo que otras, ¿cierto? Para eso hay unos integrity assessments, digamos, más profundos y se renuevan también con mayor frecuencia. Entonces, todo este tema de riesgo reputacional y todas las leyes que aplican para empresas que cotizan en bolsa como la nuestra, digamos que eso no es negociable. ¿Sí? Eso simplemente con o sin pandemia se hace y se cumple. Donde vino un poco más el tema de la flexibilidad estuvo en el riesgo de suministro. Cuando vemos el riesgo de suministro, ahí es donde hubo muchos aprendizajes de qué tanto conozco mi proveedor, tengo los proveedores adecuados, son los proveedores con los que necesito crecer, necesito reevaluar mis actuales proveedores y revisión de los procesos internos de los tiempos y trabajar de la mano. Y ahí enfrentamos realidades diferentes, ¿sí? En donde hay mercados en donde tú tienes más opciones, tienes menos opciones, hay cadenas de suministro más afectadas que otras, y ahí es donde siempre a la luz del riesgo que estás tomando, pues se trabaja muy de la mano con el área de compliance para definir qué aplica y qué no aplica, y no simplemente estar algo escrito con piedra y ser algo que no tengas un margen de maniobra, sino pensar obviamente en el bien del negocio, en el bien del cliente, que es nuestro enfoque, sin correr riesgos. Entonces, tú lo has dicho y los demás también, es un tema de ajustarse y de ver caso por caso y de medir el riesgo. Gracias, Luis Fernando. Richard, en tu experiencia, obviamente, en todo el tema de anticorrupción, ¿cuál recomendarías tú que facilite realmente esa vida de los proveedores, pero sin afectar, obviamente, la operación de quien está recibiendo ese bien o ese servicio? Porque al final ninguno de los dos se quiere ver comprometido. Mira, la primera cosa es, yo pienso, y es una experiencia general,
que hay que crear sistemas de conformidad. Un sistema de conformidad te puede costar caro, pero no tener el sistema de conformidad te puede costar mucho, mucho más caro y te puede llevar hasta la prisión. En todos los sectores tenemos eso. Entonces, hay que ver que es necesario crear un sistema apropiado de conformidad según el sector. Porque sectores que están sometidos a obligaciones de conformidad hay muchos. Por ejemplo, en Francia tenemos toda una legislación sobre el trabajo, el trabajo negro, el trabajo ilegal, y que cuando tú trabajas con una empresa, que sea una empresa francesa o una empresa extranjera, tú tienes que respetar esa legislación. Por supuesto, tenemos la legislación sobre la corrupción, tenemos la legislación sobre la protección de datos personales, tenemos las obligaciones que corresponden a la responsabilidad social de las empresas y a las obligaciones de seguridad, protección al medio ambiente. Y todo eso son obligaciones muy variadas que necesitan que se cree un sistema de conformidad. Y bueno, tienes que ir construyendo un sistema de conformidad que sea apropiado al objetivo. Tienes que utilizar las técnicas de mapping, de red flag, tienes que conocer a tu cliente, a tu suministrador, porque resulta que tienes un deber general de vigilancia en Francia y en la mayoría de los países europeos. Tienes un deber general de vigilancia. Y eso hace que si tú no cumples con ese deber, te pueden llevar a situaciones muy graves. Te pueden meter preso, te pueden cerrar el negocio, te pueden sacar multas millonarias. Eso hace que, bueno, se vaya siempre buscando un sistema que tiene que ser evolutivo y tiene que ser apropiado al objeto. Y es una condición general, me parece. Totalmente de acuerdo con lo que compartes y lo escuchaba justo en los paneles de los días anteriores en donde todos reflexionaban y llegaban a la conclusión que te sale más caro no hacer nada. Realmente el accionar es importante aunque empieces de poco a poco, pero sí es clave que si lo que vas a hacer realmente lo ejecutes y no que se quede en el papel. Y aquí quería ir tomando un poco de lo que tú nos acabas de comentar, Richard. ¿Cómo hacemos? Comienzas con estos programas definidos sobre tu industria, ¿cierto? Sobre el marco en el que tú estás, pero que no se quede en el papel y que se viva realmente, que se lleve a la práctica. Y ahí, ¿cómo lo han hecho ustedes? O sea, para evitar que se quede solo en un documento engavetado de una política de proveedores o de un código de ética solamente muy, muy bien escrito y realmente vivirlo dentro de la cultura de la organización. No, no sé si quieres comenzar, esta vez comenzamos contigo nuevamente. Venimos para atrás, Richard. ¿De acuerdo? ¿Hablo yo o no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, primero que nada, hay que ver que las obligaciones legales hay que cumplirlas. Y cuando te encuentras metido en un lío, disculpa, yo fui juez, así que pienso también las cosas del lado jurídico. Cuando te encuentras metido en un lío de corrupción o de no respeto de una ley, el juez no solamente va a mirar la apariencia, el juez va a mirar la realidad de la situación. Tú puedes crear el mejor sistema del mundo de forma aparente, pero si tú no aplicas el sistema, tu sistema no vale nada y delante de un juez eso no vale nada. Hay que entender que un sistema tiene que ser aplicado. Y en Francia, la legislación, y en Europa la legislación y la jurisprudencia implica que tienes que efectivamente aplicar ese sistema. Tiene que ser un sistema que esté apropiado a la situación, tiene que ser un sistema que sea eficaz, que esté actualizado, y yo pienso que uno de los elementos importantes es que el servicio de conformidad esté a un nivel jerárquico alto. O sea que la gente que se encarga de conformidad tenga acceso a los dirigentes de la empresa, que esté a un nivel equivalente a los servicios de auditoría. Eso me parece una de las condiciones y es una de las impresiones que yo he tenido porque yo he examinado muchos casos jurídicos y en situaciones, y tiene que el servicio de conformidad tener acceso a la gerencia, al CEO, para poder alertarlos sobre las situaciones, porque los riesgos que se corren son grandísimos. No hay que olvidarse que nosotros tenemos un banco francés que por asunto de corrupción fue condenado en Estados Unidos a 8.500 millones de euros.
8.500 millones de euros. Imagínate lo que es ese monto. Sí, total. Es el PIB de un país. Así que eso implica que el riesgo es enorme y que tienes que aplicar las reglas y tienes que ponerte en una óptica que vas a aplicar las reglas y que no basta hacer el sistema el más bonito que tengas, pero que si no tienes esa voluntad y esa acción eficaz para aplicarlo, estás corriendo un riesgo muy grande. Total, gracias Richard. Sí, y a veces la excusa, decían alguien, es que se vuelve muy burocrático, hay muchos papeles, pero empresas como las que ustedes representan, Eduardo, Luis Fernando y Ay, realmente han logrado superar, digamos, estos retos. ¿Cómo realmente han hecho justamente desde la práctica ya interna de la empresa para que en el día a día se vuelva, como decía Richard, algo que se vive, ¿no? No solamente en el papel. Ahí, si quieres, comencemos contigo, Irai. Claro, sí, bueno, finalmente aquí las empresas sí tienen que estar muy conscientes de que es una inversión lo que tienen que hacer, o sea, sí tienen que invertirle recursos a esta parte en lo que, por ejemplo, o sea, en mi experiencia, lo que hacemos es realizar periódicamente auditorías, establecer como un calendario de auditorías con cada uno de nuestros proveedores, porque finalmente a lo mejor cuando empiezas una relación comercial, todo se ve perfecto, pero con el paso del tiempo, pues se van haciendo algunos cambios y la operación puede tener algunas desviaciones, ¿no? Y tú como empresa te tienes que asegurar que tus socios comerciales sigan cumpliendo, se sigan actualizando, sigan teniendo registros actualizados, procesos actualizados, para que a ti como cliente finalmente te den esa seguridad, ¿no? De que ellos están al día con todos los nuevos requerimientos que surgen, ¿no? Digo, en todos los diferentes países los gobiernos implementan nuevas regulaciones, nuevos requerimientos, cada vez se exigen más cumplimientos por parte de los gobiernos hacia todas las empresas. Entonces, que si tú como empresa estás queriendo cumplir con ciertos requerimientos, también que tus socios comerciales se sumen a ello, ¿no? Y que tú los jales hacia ese cumplimiento, que en muchos casos también se les invite a esos proveedores a capacitaciones para que te conozcan más a ti como socio comercial, ¿no? Y eso los va haciendo que se comprometan más a cumplir los objetivos y pues en temas de compliance, las mismas regulaciones que tú estás cumpliendo, ¿no? Eso creo que es algo muy importante, es jalar a esos proveedores, sumarlos a parte de pues de tu equipo, ¿no? Como empresa, ¿no? Eso creo que afianza más las relaciones comerciales. Excelente, Irai. Sí, el desarrollo creo que es súper importante siempre con esta vista a largo plazo. Y en la perspectiva tuya, Luis Fernando y Eduardo, ¿cómo lo complementamos para dar más luces y tips a los asistentes que tenemos hoy día? Claro, gracias, Ingrid. Mira, lo que pasa es que yo creo que esto está conectado, esto no es algo adicional, está conectado al ADN de la empresa. Es decir, todos los empresarios tienen una misión, tienen una visión, tienen un propósito, tienen una cultura, tienen unos valores, ¿sí? Algunos de esos se comparten, otros no, digamos, entre sectores, mercados. Eso es el ADN de cada quien. Y eso tiene que estar reflejado en una política de control interno, en una política de ética y cumplimiento. Entonces, no se trata de que yo quiero hacer negocios con esta compañía, me piden una seta de papeles, yo le firmo a todo que sí porque quiero facturar. Se trata es verlo al revés, es verlo, y ahí yo creo que, y uno como empresario, digamos, eso se nota mucho cuando tú conoces a un proveedor. Y no tienes que tener un departamento gigante, ni tienes que tener un montón de afiches y un montón de documentos para mostrar algo con lo cual tú no lo vives, ¿cierto? O sea, se puede con muy poco estar mucho más alineado con los valores de ética y cumplimiento. Y entonces de pronto ahí la invitación es al revés, ¿cierto? O sea, no miremos de atrás para adelante, yo qué necesito para hacer negocios y ahora me piden otras cosas, sino devolvámonos un poco, gastemos un poco de tiempo a mirar yo qué creo como empresario, cuáles son los valores, mi responsabilidad con mis empleados, mis responsabilidades con mis accionistas, y si eso lo estoy viviendo en mis temas laborales, en mis temas de salud, en mi ambiente laboral, en todo el tema de manejo ambiental, en mi responsabilidad social empresarial. Si eso te lo tengo conectado,
va a ser muy sencillo cumplir los requisitos que te piden para ser proveedor, ¿sí? Y ese es el orden, con muy poco. Puede ser un empresario, mira, son 3, 4, 5 personas, una empresa familiar. Tú puedes redactar un documento, una política y sentar una posición como empresa frente a estos temas. Y eso a mí como cliente ya me está diciendo, oiga, sí, esta persona está comprometida con esto, con esto, con esto, con esto, y está haciendo esto. Y tiene un plan. No tiene los recursos para hacerlo hoy, pero tiene un plan para que aquí a 5 años sabe a dónde quiere llegar y está alineado, lo vive y respeta todo eso, porque para nosotros lo que queremos con nuestros proveedores es que compartan nuestros valores y son una extensión de nosotros. Y la principal labor en compras, más que negociar y generar ahorros, es cuidar a la compañía. O sea, yo tengo que proteger mi empresa y la protección está en eso y ver que hay clientes que están alineados con nuestros valores, con la forma de hacer negocios, los comparten y tienen un plan para llegar a eso. Entonces, a veces yo creo que también hay paradigmas en el mercado que tú crees que no, tengo que contratar, tengo que hacer, tengo que armar. De pronto es al revés. Gastemos un poco de tiempo en yo qué creo, y dónde estoy y qué necesito para llegar allá y armar un plan. Eso es tan sencillo y eso no tendría que contratar a nadie. Ya dice mucho más que firmar un poco de papeles y que tú en la primera visita te des cuenta que esto no es cierto, que no hay una convicción, ¿sí? Y que es de papeles. Es muy, muy fácil, como dice el dicho, cae más fácil, más rápido un mentiroso que un cojo, y así es. Entonces, yo creo que es más un tema de reflexión y de filosofía y de ver cómo yo lo llevo a mi operación en pequeños detalles que otra cosa. Excelente, me gusta mucho todo lo que acotas en función del ADN de la organización, de ir integrando todo esto, pero también poner sobre la mesa que no necesariamente tienes que ser una empresa enorme con cientos de colaboradores para realmente tener todos estos elementos alineados. O sea, que puede ser una empresa pyme o inclusive microempresa, que es la mayor parte del número de empresas que tenemos en Latinoamérica, y empezar con esas cosas pequeñas, ¿no? En la práctica. Y Eduardo, definitivamente, pues una organización como la que tú tienes, que tú representas, ¿cierto? Pues me imagino que esto también ha sido un tema del día a día. ¿Cómo podemos complementarlo para que realmente tengamos, digamos, como que todo el espectro acá bien reflejado? Sí, fíjate que en este tipo de organizaciones empieza como bien dice Luis Fernando, las cabezas, ¿no? Son el ejemplo, ¿no? Son las altas funciones, y también lo mencionó Richard. Y nosotros como oficiales de cumplimiento, una de nuestras funciones es servirles de recordatorio, que no pierdan de vista eso, ¿no? Que sí hay objetivos de negocio que se tienen que cumplir, pero que se tienen que cumplir de la manera correcta. Y entonces aquí tenemos otro aspecto de cómo evitar un programa de compliance de papel, y es en ese no perder de vista, es recordar que el programa de ética y cumplimiento tiene que estar, o el programa de conformidad, como lo mencionó Richard, ¿no? Esto tiene que estar implementado de buena fe. ¿Y cómo demostramos esa buena fe? Desde la perspectiva de la organización, pues es en dos vías, ¿no? Una hacia adentro, ¿no? En cómo hacemos ese plan de ética y cumplimiento y cómo lo monitoreamos nosotros. Entonces, no se trata de una auditoría, que puede haber una auditoría, ¿no? Con el equipo de auditoría, pero nosotros como función de ética y cumplimiento hacemos un monitoreo. ¿Y qué significa eso? Le tomamos la temperatura a nuestras localidades, a nuestras mini organizaciones en todos los países, hacemos visitas, hacemos preguntas a los líderes locales de cómo están percibiendo ese programa. Es un análisis bastante cualitativo, digamos. Y por otro lado, también hacemos una encuesta global, en donde no nada más hacemos preguntas como compañía relacionadas con la calidad o con otros aspectos del negocio, sino que metemos preguntas dirigidas directamente al programa de compliance, y con eso podemos ir viendo en dónde hay que ponerle mayor esfuerzo. El hacer este monitoreo de compliance nos da, digamos, la fortaleza o la autoridad moral, si se me permite, para llegar con terceros y decirles, señores, estos son nuestros estándares, ¿no? Aquí esto es la manera de hacer negocios con nosotros. Y se los podemos decir, ¿no? Y también la manera de abordarlo es documentarlo todo. ¿Qué le dijimos a qué proveedor?
¿no? Y, por ejemplo, dentro de los procesos, ¿no? Una vez que un proveedor pasó por un due diligence anticorrupción o un due diligence de derechos humanos o un due diligence, el que ustedes quieran, de privacidad de datos, estarlo monitoreando constantemente, ¿no? Dentro de, hay sistemas que nos ayudan a hacer eso una vez que un proveedor está dentro de la base de proveedores. Y si surge algún foco rojo, una red flag, ir con el proveedor, hacerle algunas preguntas, oye, fíjate, tenemos algunas dudas, ¿no? Y colaborar con el proveedor, ¿no? Y dejarlo asentado de cómo podemos, ¿no? Trabajar juntos para que sus estándares, ¿no? se alineen cada vez más a los estándares de la organización o entender bien hacia dónde van, ¿no? Y con esto hacer sinergia con el equipo de compras, ¿no? Porque a ellos también, ¿no? Tienen una carga muy fuerte en tratar de retener proveedores, desarrollarlos, y bueno, pues más con el tema con el que iniciamos del estrés en la cadena de suministro. Entonces, con todo esto podemos ir demostrando que hay un programa de compliance que funciona en la práctica y qué se hace, ¿no? Qué acciones se toman cuando algo necesita mejora. Excelente, Eduardo. Es importante lo que mencionas en función de los procesos, ¿no? O sea, a lo interno. Y normalmente en las cifras que uno ve cuando ocurren unas malas prácticas, por ejemplo, son sucesos que se dan a lo interno lo que fallan y en los procesos tal vez no fueron bien establecidos. Y en tu experiencia, Richard, cuando has tenido, digamos, este sombrero de juez o de evaluador precisamente para ver qué fue lo que pasó, ya viéndolo, digamos, post-mortem y viendo los aprendizajes que se tienen allí, ¿qué recomendaciones nos deberías dar o nos puedes mostrar de esas deficiencias en proceso? Porque hablábamos, lo teníamos en papel, lo llevamos a la práctica, pero tal vez ese proceso que establecimos no fue el correcto, falló tal vez la documentación que establecimos, falló tal vez la evaluación que propusimos, o inclusive es un tema de los colaboradores que han intervenido, o bueno, u otro, ¿no? Yo lo estoy tomando esto como referencia. ¿Cuáles serían entonces, en tu opinión y en tu experiencia, como esos puntos críticos de eficiencia en el proceso en los que se han fallado dentro de las organizaciones para que luego tengan un problema? Solo tienes el micrófono cerrado. Procedo, ¿no? Gracias. Hay dos maneras de abordar el problema. Hay un problema de valores y hay un problema de procedimiento. En ciertas organizaciones hay un caso muy conocido últimamente de una gran empresa multinacional en el sector aeronáutico que no respetó los valores y que había creado al interior de la empresa una organización que estaba dedicada a la corrupción internacional. Corrupción en muchos países, y este organismo, esta empresa multinacional del sector aeronáutico, fue perseguida en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Austria. Y ahí había ya de la base un problema ético fundamental porque esta organización multinacional había creado en su interior un sistema de corrupción que funcionó durante muchos años. Y ahí hay un problema de ética a la base. Y ahí no hay sistema que funcione si hay un problema ético de base. Porque el resto tú lo burlas. Enseguida, ¿qué es lo que hace que un sistema funcione o no funcione? El sistema tiene que estar pensado para la situación. Tienes que seguir todas las etapas. Tienes que hacer un mapping de la situación, tienes que conocer a tus proveedores, tienes que actualizar, tienes que hacer toda la cadena y la tienes que ir haciendo en permanencia y la tienes que hacer vivir y tiene que ser una realidad técnica y una realidad humana. Puedes construir el mejor sistema que quieras, pero si la gente no lo aplica, tu sistema no vale nada. Si la gente no cree en ese sistema va a fallar. O sea que es un conjunto, es un comportamiento humano y con procesos que tienes que crear. Yo te digo, yo te puedo armar el mejor sistema de conformidad del mundo que responde a todos los estándares. Soy un ser humano
Y otro ser humano, si tiene ganas, me va a romper el sistema y me lo va a pervertir. Entonces es un conjunto. Los procesos valen, lo que valen los hombres que están detrás de ellos para aplicarlos. Gracias, Richard. Y qué valioso la exposición que nos haces a nivel de las personas, y justamente iba muy enfocado a eso, esa inquietud que tenía o que te planteaba de estas deficiencias en procesos, y tú lo dices a nivel de las personas. Algunos de ustedes anteriormente mencionaban el tema de la formación, de integrar, ¿cierto? De traccionar hacia los proveedores para integrarlos, capacitarlos, formarlos. Pero nuevamente, regresando un poco para ahondar en la pregunta, ¿cierto? Aparte, digamos, de trabajar en la base, como menciona Richard, ¿qué otros elementos hemos visto dentro del proceso? Que, digamos, aunque se tengan las buenas bases, ¿cierto? Partiendo ya del escenario, tenemos buenas bases, la alta dirección está comprometida, tenemos un buen programa, donde hemos visto, digamos, como esas fisuras dentro del proceso que pudiéramos evidenciar para saber, tengan atención en estos puntos, que pudiéramos ilustrarlo ahorita en el proceso. No sé, Eduardo, si nos cuentas un poquito en ese. Claro, y Richard tiene toda la razón, ¿no? Todo proceso está diseñado por seres humanos, ¿no? Y por lo tanto es perfectamente falible. Y va a ser tan falible como la organización o el entorno donde se encuentre, pues desee que sea falible, ¿no? Si hay, como se mencionaba, una cultura o ciertas inercias en donde pues se orientan hacia la corrupción, cualquier proceso implementado no va a servir de nada. Y por eso es tan importante, ¿no? Pues que sean básicamente los jefes quienes estén a cargo de esa cultura y el oficial de cumplimiento como recordatorio. ¿Qué se requiere de forma adicional? Lo que hemos visto nosotros en la organización es que no basta, sí, es verdad, no basta implementar un buen proceso. Tiene que tener ciertos controles. Y esos controles tienen que ser independientes, de tal manera que el proceso pueda subsistir por sí mismo y no por las personas que intervienen en él. De tal manera que también las autorizaciones dentro de ese proceso, el quien aprueba, el quien revisa, ¿no? Sean personas diferentes y que también ese proceso sea auditable. El equipo de auditoría interna, por ejemplo, en cualquier momento puede llegar, estar monitoreando y si ve alguna alerta, bueno, pues meterse de lleno o auditorías periódicas para ver si ese proceso funciona. Y aquí las funciones de control interno, que pueden ser, y por lo general en mi experiencia, son diferentes a las del equipo de compliance, de ética y cumplimiento, ¿no? Control interno es básicamente quien se ha dedicado a ponerle candados al proceso. Y en la parte de los proveedores, los candados son, pues, desde el inicio. Ese análisis de riesgo, cómo se elige, cómo se selecciona un proveedor, ¿no? ¿Cómo se le determina su riesgo? El proveedor está dispuesto a hacer una declaración de conflicto de intereses y a que sea auditado, ¿no? Se le lee una especie de cartilla desde el inicio, ¿no? Proveedor, tú si quieres hacer negocios con nosotros, tienes que cumplir A, B, C y nosotros vamos a poder ver hasta tus intestinos, ¿no? Y con eso, bueno, pues ya sabemos cómo funciona y el que aprueba al inicio es una persona diferente que el que revisa y quien aprueba hasta el final, ¿no? Quien firma el contrato. Finalmente hay una supervisión general y es generalmente el equipo de compras quien tiene esa responsabilidad, ¿no? De darle mantenimiento a sus proveedores y por lo mismo también es una buena práctica y lo entiendo ahí, Luis Fernando, tú eres el experto, que de pronto los equipos de compras tienen rotación de personas, ¿no? Ciertos compradores están cierto tiempo con ciertos proveedores y luego cambian. De tal manera que pues se reduce el riesgo de relaciones más personales, ¿no? Todo esto, bueno, pues es un sistema de cumplimiento. ¿Es falible? Seguro, ¿no? Seguro, pero lo que queremos enfocarnos es demostrar
que estamos conscientes del riesgo y hasta dónde nosotros lo estamos mitigando y qué cosa estamos haciendo para mitigarlo. Y creo que es lo importante. Gracias, Eduardo. Sí, sin duda. Definitivamente creo que nos ilustra muy bien todo lo que nos compartiste. Y sobre esta parte, uniendo, digamos, lo que había dicho Richard, lo que estás diciendo tú, y en el ejercicio del día a día que tienen ustedes, Irai, Luis Fernando, ¿cómo ven estas tendencias a nivel del procurement, tomando en cuenta que siempre tienen de un lado también el área de cumplimiento, para que podamos, digamos, ver hacia futuro y no solamente en el hoy? En el hoy ya tenemos que presentar muchas cosas y los proveedores se tienen que preparar definitivamente, pero se está volviendo un tema más reactivo. Y realmente si queremos que sea preventivo, definitivamente tenemos que mirar un poco más hacia el futuro y qué es lo que viene para que desde ya empecemos a accionar. ¿Irai? Sí, como bien comentas, Ingrid, ya el día a día y todo lo que también nos dejó la pandemia nos hizo acelerar muchos procesos. También cambió mucho la forma en cómo se evaluaban a proveedores. Digo, todo nos vino a revolucionar con esto de la pandemia y como bien lo comenta Eduardo, o sea, es súper importante que intervengan varias áreas de la empresa, porque se puede dar mucho al tema de conflicto de intereses, ¿no? Que en muchas empresas se da esa parte de que yo conozco al dueño o estoy relacionada con tal proveedor, es muy fácil que yo lo meta a la empresa, ¿no? Entonces, cuando ya intervienen muchas áreas de la empresa en esa selección y aprobación de proveedores, tienes más esos candados que te permiten tener más seguridad en a quién estás contratando, ¿no? Como tu socio comercial. E incluso también un punto muy importante que, bueno, se debe de manejar es también aprobaciones globales. Muchas veces internamente o localmente ya se seleccionaron a los proveedores con los que vas a trabajar, pero esa información también la tienes que compartir globalmente al headquarter para que ellos también evalúen los puntos importantes que deben de cumplir proveedores y ellos también te den ese soporte para tomar una decisión, ¿no? Y esos candados que vas estableciendo y que vas teniendo más filtros y todo eso, te ayuda a tener con más certeza esa seguridad de que este proveedor con el que tú vas a crear una relación a futuro, a largo plazo, está siendo el correcto, ¿no? Porque muchas veces el área que lo requiere o compras no tiene todo ese expertise que ya cuando intervienen otras áreas van dando esos inputs que te permiten ampliar más como ese panorama, ¿no? Sobre ciertos proveedores, porque también es muy cierto que el área de compras, pues todo el mundo le solicita proveedores de diferentes categorías y la realidad es que ellos no pueden ser expertos en todo, ¿no? Entonces, cuando ya tú cuando les requieres algo y otras áreas intervienen, ya dan esos inputs y tienen más esa expertise y más esa afinidad con los temas que se van a contratar. Entonces, eso ya te amplía mucho más el panorama y te permite tener esa certeza de que estás con el proveedor correcto y que va a cumplir con los requerimientos que tú necesitas, ¿no? Como empresa. Gracias, Irai. Luis Fernando, ¿quieres complementar sobre lo que apunta Irai? Gracias, Ingrid. Sí, yo digamos que agregaría en estos temas del día a día dos temas. Eduardo nos ilustró mucho en tema de controles y de procesos que un poco más blindados, ¿cierto? Y digamos que ahí tenemos temas como la segregación de funciones, ¿no? Que no sea la misma persona la que negocia, la que pone la orden de compra, la que aprueba un pago, la que define cuánto comprar. Si tú dices, bueno, yo tengo este proceso abierto en 4 o 5 personas, para un fraude pues va a ser más difícil porque se tienen que poner de acuerdo por lo menos los 4, ¿cierto? No una sola persona. Pero me quiero centrar un poco más en el comentario de Richard y me gustó mucho. El sistema es tan bueno como la calidad de las personas que están detrás del sistema. Y no solamente de los líderes, sino de quienes están en el día a día. Y ahí la invitación es de pronto a conocer mucho mejor a nuestros equipos. A veces nos limitamos a un tema netamente transaccional, laboral y muy puntual. Pero cuando uno conoce la calidad de las personas, si una persona actúa mal en cosas pequeñas, de pronto va a estar más
dada a actuar mal también en otras cosas. Entonces creo que el conocer a nuestros equipos, la calidad de personas que tenemos, la parte técnica se aprende, la parte humana es más difícil, ¿cierto? Pero ahí creo que a veces nos falta como líderes, y yo reforzaría también el tema de la comunicación, porque una cosa es el control, el sistema de conformidad, en fin, pero la comunicación al interior de la compañía es muy importante. Este tema tiene que estar en el día a día de la organización. Esto no es cada vez que hay una auditoría, esto no es cada vez que nos visita alguien, esto es en el día a día, tiene que estar el tema de ética de cumplimiento en los líderes, en el actuar diario, y obviamente liderar con el ejemplo en las pequeñas cosas. Si yo tengo 2 proveedores y opto por el más costoso, a pesar de que a mí me miden por costos, pero pues porque el que menos riesgo me da, estoy dando un mensaje, ¿sí? Cuando yo opto por parar una planta y ir a dar la cara, decir, mire, esto no va a pasar y esto no va a llegar y es un problema de servicio porque las otras opciones no son viables y ya se descartaron todas, bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a dormir tranquilos y entre todos lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, creo que cada día nos da esa oportunidad de hablar y de crear esta cultura y de vivirla y de transmitirla en la gente, y esa comunicación, ejemplos que hay, casos que hubo en otros países, eso es muy importante en nuestra compañía para vivir esa cultura siempre en el día a día y no que sea un tema de afiches, de una página web bonita, de unas políticas impresas, sino que efectivamente estén en el día a día. Entonces creo que como líderes hay muchas pequeñas acciones que hablan mucho más, tienen efectos más poderosos que un sistema súper robusto y súper bien documentado y demás. Qué mensaje tan valioso, la verdad. Creo que todos han construido una base bastante fuerte e inspiradora para todos los que hoy estamos escuchándolos, porque, o sea, al hablar de la gente, la cultura, la dirección de la empresa, o sea, los valores, realmente nos muestra que sí es posible realmente tener una base sólida, que realmente se vea los resultados en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y el tiempo se ha pasado volando y por eso quiero pedirle a Richard que nos apoye en el cierre de esta conversación que hemos tenido relacionada a la gestión adecuada de los proveedores en el marco del futuro, Richard. ¿Cuáles son tus recomendaciones finales para el público y para nosotros también que te escuchamos, para llevar esta relación con nuestros proveedores, ¿cierto? En un marco pues, de cumplimiento, de ética, y hoy que celebramos el Día Internacional de Anticorrupción también para prevenir este flagelo a nivel internacional? Muchas gracias, Ingrid. Yo diría 2 cosas. La primera, ética. La segunda, pensar de una manera sistemática. Sin valores, ningún sistema funciona. Sin una visión sistemática de lo que se tiene que hacer, tampoco funciona. Y en realidad, cuando escucho a los colegas, todos me están diciendo, en realidad tenemos que pensar la cosa de manera sistemática, empezando de aquí, terminando aquí y dando la vuelta para abajo. O sea que tenemos que pensar la conformidad como un conjunto de acciones que tienen que funcionar una con otra, junto, como rueditas de un engranaje, y al mismo tiempo tenemos que pensar el sistema de manera global, porque los sistemas tienen que funcionar de manera global y la conformidad ya no es solamente un proceso, ahora es un conjunto de procesos que tienen que funcionar juntos y de manera sistemática. Eso es lo que yo diría. Para el futuro, eso es esencial. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. ¿Alguien, no sé, ibas a decir algo, Eduardo? ¿Te Sí, interrumpí? concuerdo, Dime. sí, concuerdo totalmente con Richard. O sea, yéndonos a la teoría general de los sistemas, ¿no? Nuestras organizaciones grandes son un sistema grande y nuestros proveedores son mini sistemas que se incorporan a nuestra organización y la ayudan a funcionar. Entonces, todos estamos completamente conectados. Si dentro de nuestro sistema como organización tenemos este sistema llamado sistema de conformidad o sistema o programa de compliance, ética y cumplimiento, todo eso va a permear dentro de nuestra organización y necesariamente se va a contagiar a esos otros mini sistemas con los que ya estamos conectados, ¿no? A nuestros proveedores, de alguna u otra manera. Pero como bien apunta Richard, todo eso tiene que estar perfectamente unido, concatenado,
y permeado dentro de la organización. Concuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad que ha sido un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Creo que los aprendizajes sin duda se reflejan. Sé que a veces es difícil tener toda la información, así que a todos los que nos ven, estén atentos en las redes. Vamos a estar compartiendo un extracto y de los puntos torales que se atendieron el día de hoy en este panel, así también como la grabación de este espacio, para que puedan retomar y tomar muchas más ideas de las que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar y que nos compartió Richard, Luis Fernando, Eduardo e Irai. Y como parte de la mejora continua es siempre escuchar las evaluaciones de ustedes respecto a los espacios. En sus pantallas va a estar apareciendo una evaluación de la actividad de hoy, la cual les pido que por favor contesten, porque nos ayudará a seguir creando estos espacios. También varios de ustedes recibieron la encuesta de si deseaban seguir o integrarse a la comunidad de Yo Me Comprometo. Así que en esta comunidad buscamos espacios como el día de hoy, compartir las experiencias de otros profesionales de diferentes áreas para construir entre todos una Latinoamérica mucho más íntegra, mucho más activa a nivel internacional, que refleje precisamente ese sentir ético para hacer negocios con nuestra región. Así que no sé si quieren dar un saludo final, pero muchísimas gracias de verdad a los cuatro. He aprendido montones de ustedes y yo creo que nuestros asistentes también. Muchas gracias, Ingrid, por la invitación y muchas gracias a Ethics. Gracias. Pues tengan ustedes un muy feliz viernes. Les deseo lo mejor y muy felices fiestas. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo para todos. Feliz Igualmente. viernes. Bye. Gracias. Gracias, gracias.